entre la materia y el espíritu, los elementales según Paracelso. Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, también conocido como Paracelso o Teofrasto Paracelso, fue un notable alquimista, médico y astrólogo suizo. Entre otros muchos logros, era conocido en el mundo de lo oculto porque se creía que poseía el secreto real, es decir, que había logrado la transmutación del plomo en oro mediante procedimientos alquímicos. Fue también muy famoso como médico, aunque igualmente controversial, ya que sus métodos resultaban tan heterodoxos como efectivos, razón por la cual se granjeó numerosos enemigos y la fama de ser un mago. También fue Paracelso quien, en su libro titulado Tratado de los ninfos, silfos, pigmeos, salamandras y otros seres, desarrolló una de las exposiciones más lúcidas y completas sobre pneumatología, que es la rama de la filosofía que trata de la sustancia espiritual. A continuación, les hablaremos un poco sobre el pensamiento de Paracelso a este respecto. Para comenzar, es necesario explicar que Paracelso creía que cada uno de los 4 elementos primarios conocidos por los antiguos estaba compuesto por un principio sutil y vaporoso y una sustancia corpórea pasta. Por consiguiente, para este autor el aire tiene una naturaleza doble. Está compuesto por una atmósfera tangible y por un sustrato volátil intangible al que podemos llamar aire espiritual. El fuego es visible e invisible, discernible e indiscernible, una llama espiritual y etérea que se manifiesta a través de una llama material y sustancial. El agua es un líquido denso y una esencia potencial de naturaleza fluida. La tierra también tiene 2 partes esenciales, la inferior es fija, terrenal e inmóvil, y la superior es enrarecida, móvil y virtual. En general, se aplica el nombre de elementos a las fases inferiores o físicas de estos 4 principios primarios y la expresión esencias elementales a sus correspondientes constituciones invisibles y espirituales. En su sistema de creencias, Paracelso proponía que así como la naturaleza visible está poblada por una cantidad infinita de criaturas vivas, en el equivalente invisible y espiritual de la naturaleza visible viven gran cantidad de seres peculiares a los que ha dado el nombre de elementales. Paracelso clasificaba a aquellos elementales en 4 grupos distintos que él llamaba gnomos, ondinas, silfos y salamandras. Enseñaba que estas criaturas en realidad son seres vivos, que muchos se parecían a los seres humanos por su forma y que habitaban sus propios mundos desconocidos para el hombre. Para describir las sustancias que constituyen el cuerpo de los elementales, Paracelso dividía la carne en 2 tipos. Por un lado, la que todos hemos heredado de Adán, que es la carne visible y corpórea, y, por el otro, la que no desciende de Adán y que, al estar más atenuada, no estaba sujeta a las limitaciones de aquella. El cuerpo de los elementales estaba compuesto de esta carne transustancial. Paracelso afirmaba que hay tanta diferencia entre el cuerpo de los hombres y el de los espíritus de la naturaleza como la hay entre la materia y el espíritu. Sin embargo, según el autor, los elementales no son espíritus porque tienen carne, sangre y huesos, viven y tienen hijos, comen, hablan, actúan y duermen, de modo que, en realidad, no podemos considerarlos espíritus, sino que son seres que ocupan un lugar intermedio entre los hombres y los espíritus. Paracelso añadía también que, si bien el hombre está compuesto de varias naturalezas, es decir, espíritu, alma, mente y cuerpo combinados en una sola unidad, el elemental no tiene más que un solo principio, el éter del cual está compuesto y en el cual vive, recordando que por éter se entiende la esencia espiritual de uno de los 4 elementos. En opinión de Paracelso, existen tantos éteres como elementos y tantas familias distintas de espíritus de la naturaleza como éteres. Estas familias están completamente aisladas en su propio éter y no tienen ninguna relación con los moradores de los demás éteres. Los espíritus de la naturaleza no pueden ser destruidos por los elementos materiales más toscos como el fuego, la tierra, el aire o el agua, porque actúan a una velocidad de vibración superior a la de las sustancias terrestres. Al estar compuestos de un solo elemento o principio no poseen un espíritu inmortal, y al morir se limitan a desintegrarse y a regresar al elemento del cual se habían diferenciado. Después de la muerte no se conserva una sustancia individual,
porque no existe ningún vehículo superior que la contenga. Al estar hechos de una sola sustancia, no hay fricción entre los vehículos, con lo cual sus funciones corporales no producen demasiado desgaste, de modo que viven hasta una edad avanzada. Con respecto a los éteres elementales en los que existen los espíritus de la naturaleza, Paracelso escribió que viven en los 4 elementos: las ninfas en el elemento agua, los silfos en el del aire, los gnomos en la tierra y las salamandras en el fuego. Cada especie se mueve solo en el elemento al que pertenece y ninguna de ellas puede salir del elemento correspondiente, que para ellos es como el aire para nosotros o el agua para los peces, y ninguna puede vivir en el elemento que corresponde a otra clase. A continuación, vamos a considerar por separado las 4 divisiones principales de los espíritus de la naturaleza, siempre según las enseñanzas de Paracelso y los escasos escritos disponibles de otros autores. Los gnomos. Los elementales que viven en el cuerpo atenuado de la tierra se agrupan bajo el título general de gnomos. Así como en los elementos físicos y objetivos de la naturaleza se desenvuelven seres humanos de muchas clases, en el cuerpo etéreo subjetivo de la naturaleza se desenvuelven muchos tipos de gnomos. Estos espíritus de la tierra trabajan en un elemento tan próximo a la tierra material en velocidad de vibración que tienen un poder inmenso sobre sus rocas y su flora y también sobre los elementos minerales del reino animal y el humano. Algunos, como los pigmeos, trabajan con las piedras, las gemas, los metales y se supone que son los guardianes de los tesoros escondidos. Viven en cuevas bien abajo, en lo que los escandinavos llamaban la tierra de los nivelungos. Además de los pigmeos, hay otros gnomos, llamados duendecillos de los árboles y los bosques. A este grupo pertenecen los silvestres, los sátiros, los panes, los dríadas, las hamadríades, los dúrdalis, los elfos, los duendes y los viejos hombrecillos de los bosques. Paracelso afirma que los gnomos construían sus casas de sustancias que, por su constitución, se asemejan al alabastro, el mármol y el cemento, aunque se desconoce la verdadera naturaleza de estos materiales ya que no tienen equivalentes en la naturaleza física. Algunas familias de gnomos se agrupan en comunidades, mientras que otras son inherentes a las sustancias con las cuales y en las cuales trabajan. Por ejemplo, las hamadríades viven y mueren en las plantas o los árboles de los que forman parte. Todos los arbustos y flores poseen su propio espíritu de la naturaleza, que a menudo usa el cuerpo físico de la planta como morada. Las labores de los gnomos incluyen el corte de los cristales en las rocas y la aparición de vetas en los minerales. Cuando los gnomos trabajan con animales o con seres humanos, su trabajo se limita a los tejidos correspondientes a su propia naturaleza. Por consiguiente, trabajan con los huesos, que pertenecen al reino mineral, y los antiguos creían que era imposible reconstruir las extremidades rotas sin la colaboración de los elementales. Los gnomos pueden ser de distintos tamaños. La mayoría son mucho más pequeños que los seres humanos, aunque algunos pueden cambiar de estatura según les plazca como consecuencia de la movilidad extrema del elemento en el que actúan. Con respecto a ellos, el abate de Villars escribió lo siguiente: la tierra está llena hasta bien cerca del centro de gnomos, personas de escasa estatura, que son los guardianes de los tesoros, los minerales y las piedras preciosas. Son ingeniosos, amigos del hombre y fáciles de gobernar. No todos coinciden en cuanto a la amabilidad de los gnomos. Muchos afirman que son astutos y maliciosos, difíciles de manejar y traicioneros. No obstante, todos los autores reconocen que, cuando se gana su confianza, son fieles y cumplidores. Se supone que los gnomos tienen un apetito insaciable y que pasan buena parte del día comiendo, pero que se ganan el pan trabajando con diligencia y a conciencia. Se creía también que la mayoría de ellos son bastante mezquinos y les gusta guardar cosas en lugares secretos. Las ondinas. Así como los gnomos estaban limitados en su función al elemento tierra, las ondinas actúan en la esencia invisible y espiritual llamada éter húmedo. Su velocidad de vibración se aproxima a la del elemento agua y por eso las ondinas pueden controlar en gran medida el curso y la función de este líquido en la naturaleza. Parece que la belleza es la tónica de los espíritus del agua.
Dondequiera que los encontremos representados en pinturas o esculturas abundan en simetría y gracia. Como controlan el elemento agua, que siempre ha sido un símbolo femenino, resulta natural que los espíritus del agua se representen habitualmente con forma femenina. Paracelso afirma que hay numerosos grupos de ondinas. Algunas viven en las cascadas donde se pueden ver entre el lodo, otras son autóctonas de los ríos que corren con rapidez, algunas tienen su hábitat en terrenos pantanosos o marismas que chorrean o resuman, mientras que otros grupos viven en los lagos transparentes de las montañas. Según los filósofos de la antigüedad, cada fuente tiene su ninfa y cada ola del océano su oceanidad. Los espíritus del agua se conocen también con nombres tales como Oreades, Nereidas, Limniades, Náyades, Sirenas y Potámides. En su descripción, los antiguos coinciden en determinadas características destacadas. Por lo general, casi todas las ondinas se parecían mucho a los seres humanos en aspecto y tamaño, aunque las que vivían en arroyos y fuentes pequeñas tenían, como corresponde, proporciones más reducidas. Los espíritus del agua no establecían hogares a la manera de los gnomos, sino que vivían en cavernas de coral debajo del agua o entre los juncos que crecen en los márgenes de los ríos o a orillas de los lagos. Las ondinas trabajaban con las esencias vitales y los líquidos de las plantas, los animales y los seres humanos y estaban presentes en todo lo que contuviera agua. Cuando se dejaban ver, por lo general se parecían a las diosas de la estatuaria griega. Las ondinas surgían del agua envueltas en la neblina y no podían existir mucho tiempo lejos de ella. Las salamandras. El tercer grupo de elementales es el de las salamandras, que viven en el éter espiritual atenuado que es el elemento fuego invisible de la naturaleza. De acuerdo a los antiguos autores, sin ellas no puede existir el fuego material, no se puede encender una cerilla y el pedernal o el acero no producen chispas sin la ayuda de una salamandra. El hombre no se puede comunicar bien con las salamandras debido al elemento abrasador en el que viven, porque todo se reduce a cenizas en su presencia. Con mezclas especiales de plantas aromáticas y perfumes, los filósofos del mundo antiguo fabricaban muchos tipos de incienso. Los vapores que surgían al quemar el incienso eran especialmente adecuados como medio de expresión de estos elementales, que hacían sentir su presencia al tomar el efluvio etéreo del humo del incienso. Las salamandras son tan variadas en cuanto a sus agrupaciones y sus arreglos como las ondinas o los gnomos. Constituyen muchas familias, que difieren en su aspecto, su tamaño y su categoría. Algunas veces se las podía ver como bolitas de luz. Dice Paracelso que se han visto salamandras en forma de bolas ardientes o lenguas de fuego corriendo por los campos o escudriñando en las casas. En opinión de los investigadores medievales de los espíritus de la naturaleza, lo más habitual era que la salamandra tuviera forma de lagarto, de unos 30 centímetros de largo o algo más, y que se viera como una urodela resplandeciente, retorciéndose y arrastrándose en medio del fuego. Otro grupo se describía como inmensos gigantes llameantes con ropas sueltas, protegidos con planchas de una armadura ardiente. Las salamandras eran consideradas peligrosas y se advertía a los sabios que no se acercaran a ellas, ya que las ventajas derivadas de estudiarlas a menudo no compensaban el precio que había que pagar. Los silfos. Aunque los sabios decían que la cuarta clase de elementales, o silfos, vivían en el elemento aire, no se referían con esto a la atmósfera natural de la Tierra, sino al medio espiritual, invisible e intangible. Aunque se creía que los silfos vivían entre las nubes y en el aire que las rodeaba, según Paracelso, su verdadero hogar estaba situado en las cimas de las montañas. Los antiguos atribuían a los silfos la tarea de modelar los copos de nieve y de reunir las nubes. Ellos lograban esto último con la ayuda de las ondinas, que proporcionaban la humedad. Se creía que los vientos eran su vehículo particular y los antiguos los llamaban espíritus del aire. Son los más elevados de todos los elementales y su elemento original es el que tiene la velocidad de vibración más alta. Viven cientos de años y a menudo llegan a los 1000 sin mostrar ninguna señal de envejecimiento. Los silfos femeninos reciben el nombre de sílfides. Se creía que algunas veces los silfos adoptan forma humana, aunque parece que solo por poco tiempo.
Su tamaño varía, si bien en la mayoría de los casos no son más grandes que los seres humanos y a menudo mucho más pequeños. Se decía que los silfos aceptan seres humanos en sus comunidades y que les permitían vivir en ellas bastante tiempo. De hecho, Paracelso escribió al respecto, aunque evidentemente no pudo haber ocurrido mientras el forastero humano conservaba su cuerpo físico. Algunos creen que las musas de los griegos eran silfos, porque se dice que estos espíritus se congregan en torno a la mente del soñador, del poeta y del artista y lo inspiran con su conocimiento profundo de la belleza y el funcionamiento de la naturaleza. De acuerdo a Paracelso, su carácter es alborozado, cambiante y excéntrico. Los silfos actúan con los gases del cuerpo humano e, indirectamente, con el sistema nervioso. No tienen domicilio fijo, sino que vagan de un lugar a otro. Son nómadas elementales, poderes invisibles, pero siempre presentes en la actividad inteligente del universo. Hasta aquí dejaremos la investigación del día de hoy, invitándoles como siempre a investigar más y a aprender todo lo que puedan por su cuenta. Nos despedimos deseando que el video haya sido de su agrado y les pedimos recordar que, siempre, el conocimiento hace al mundo más interesante.